Buenas tardes, vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a darle lectura a los 11 versículos. Apocalipsis capítulo 4, del versículo 1 al 11, que es todo el capítulo. Dice la palabra del Señor: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Señor, oramos a ti para que la bendigas a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis 4. Los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis nos hablan acerca de la introducción, capítulo 1, ¿verdad? De la introducción del libro y también de la introducción de los capítulos 2 y 3. En los capítulos 2 y 3 nos hablan acerca de la iglesia aquí en la tierra, obviamente, ¿verdad? El Señor Jesús le dice a Juan: escribe esas cosas que yo te voy a decir, escribe a cada una de las iglesias que están en Asia, 7 iglesias para dar a entender que el mensaje es a todas las iglesias de todas las épocas y de todas las naciones. Bueno, eso ya lo vimos. En los capítulos 2 y 3 se nos presentan las fortalezas y las deficiencias que tiene la iglesia. Y como ya lo vimos, ¿verdad? Hay iglesias que están pasando persecución por los judíos que están ahí en las sinagogas, por los romanos. Todas las iglesias, todas ellas están obligadas a rendir culto al emperador. Hay un día dedicado al emperador, que se conoce así, el Día del Emperador, donde todas las provincias, las provincias, las ciudades, países gobernados por Roma tenían que rendirles homenaje a una persona, ¿verdad? Al César, al emperador romano. Entonces, la iglesia, a través de los mensajes que ya escuchó, están viendo, ¿verdad?, sus debilidades, y ahora entonces, de una forma, se están sintiendo un poco inseguros, no saben qué hacer, quizá muchos de ellos, etcétera. Pueden haber muchas situaciones que pasen por su cabeza. Y entonces Juan, ¿verdad?, les escribe el capítulo 4, en donde él ve el trono en el cielo. Y para decirlo así de una forma general, de lo que trata
o la relación, mejor dicho, no lo que trata, sino la relación entre el capítulo 2 y 3 y el 4, son importantes porque en el capítulo 2 y 3, vuelvo a repetir, se muestran las deficiencias de la iglesia, también sus logros, pero hay más deficiencias que logros. Se muestran las deficiencias de la iglesia, las debilidades de la iglesia, y en el capítulo 4 Juan les presenta, ¿verdad?, el trono de Dios, significando entonces que los problemas de la iglesia están bajo el control de la soberanía del Señor, ya que el trono, eso es lo que simboliza, la soberanía de Dios. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, el mensaje a las cartas ya terminaron, y estas mismas iglesias van a recibir ahora entonces una misiva del Señor resucitado y glorificado. Juan, entonces, de acuerdo a lo que ya leímos, Juan es llevado hasta la puerta del cielo, ¿verdad? Y allí él tiene una visión del Dios soberano, que tiene el control de todos los asuntos humanos, de todos los asuntos que ya vimos en las iglesias de Sardis, de Pérgamo, de Filadelfia, de la Odisea. Todos los asuntos el Señor los tiene en su trono. Entonces, esta visión, ¿verdad?, de los capítulos 4 y 5, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, sirven, ¿verdad?, para recordar a los creyentes que viven bajo la protección del Todopoderoso. Eso es muy necesario. No solamente el Señor intenta recordarle a las 7 iglesias que tienen el cuidado, la protección del Todopoderoso. No, el Señor quiere mostrar a las iglesias de todas las épocas, a la nuestra también, que Él tiene la protección y el cuidado de todos nuestros asuntos. Y eso es importante para nosotros. Quizá en algunos de los aspectos débiles o fuertes de las iglesias que ya se mencionaron en los capítulos 2 y 3, nos pudimos reflejar en algunas situaciones, ¿verdad?, para no mencionar cuáles, pero quizá nos reflejamos quizá en un aspecto negativo, no hacemos esto, dejamos de hacer lo otro, etcétera. Pero el Señor tiene el dominio, Él tiene la protección, ¿verdad?, de cualquier asunto de nuestra iglesia, de esta iglesia y de todas las iglesias o congregaciones que hay en el mundo. El Señor tiene el control. Entonces, el propósito, ¿verdad?, en este capítulo es aportar ánimo a los creyentes en su lucha presente y futura, y también recordarles que ellos están bajo la soberanía divina. Todos estamos bajo la soberanía divina. Así que los capítulos 4 y 5 hacen referencia a un tiempo futuro. Aquí es importante que lo tengamos bien presente. Esta es la segunda visión. Ya la primera visión ya lo vimos en los capítulos del 1 al 3. Esa es la primera visión. Van a ser 7 visiones en Apocalipsis. Esta es la segunda visión. Aquí empieza la segunda visión en el capítulo 4 y va a terminar en el capítulo 8. Aquí, atención, para que bueno, para que si estamos siguiendo el estudio, ojalá lo sigamos, pues llevemos un bosquejo, ¿verdad? Visión 1, capítulo 1 al 3. Visión 2, capítulo del 4 al 8. Y más adelante, cuando lleguemos, pues damos la demás parte del bosquejo, ¿verdad? Entonces, ya lo estamos diciendo, en la primera visión, capítulo 1 al 3, vemos cómo Jesús se revela a su iglesia universal en la tierra. Y en la segunda visión se dedica a describir el trono de Dios en el cielo. Entonces eso es importante, ¿verdad? Capítulo 1 al 3, primera visión, el Señor describe a la iglesia aquí en la tierra. Capítulo 4 al 8, lo que ocurre en el cielo. Qué importante, cómo hace esa mezcla, ¿verdad? El Señor, Juan como escritor, hacen esta mezcla para que la iglesia, para que los oidores, para que los que lean este libro en el tiempo de Juan y más adelante, pues estemos plenamente seguros y conscientes de que todo asunto está en las manos del Señor. El trono en el cielo es el centro del universo y es el lugar donde el Cordero abre los 7 sellos. Vamos a verlo
a partir del capítulo 6, ¿verdad? Cuando lleguemos a ello, explicamos qué son los sellos, qué son las copas, para que entendamos, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis y nos acerquemos pues a lo que Juan quería que nosotros quisiéramos entender. Juan usa un simbolismo para explicar que Dios no puede verse con ojos humanos, ¿verdad? Por eso es que él habla acerca del trono y todo lo que vio. Bueno, en el versículo 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que la visión que tiene Juan comienza con una puerta que se abre en la bóveda celeste. Esto no es nuevo, ¿verdad? Si vamos rápidamente ahí al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel en el capítulo número 1, vamos a ver qué visión tuvo el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí también Juan está viendo, muchos siglos después, está viendo algo parecido que Ezequiel vio. Es decir, esto no es nuevo para los judíos, no era nuevo para los judíos. El Señor, en su misericordia, en su soberanía, permitió que otros hombres también experimentaran lo que Juan está experimentando, ¿verdad? El apóstol Pablo también recibió estas visiones. Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad?, que el propósito del capítulo 4 y 5 es aportar a los creyentes en su lucha presente y futura, o sea, darles seguridad, ¿verdad? Y también recordarles que ellos están bajo la soberanía del Señor. Bueno, y sí, ya dijimos que la segunda visión se dedica a describir el trono de Dios en el cielo, y Juan usa el simbolismo, ¿verdad? Está repitiendo. En el versículo 1 que estamos en la visión que también tuvo Ezequiel, y nos dice ahí en Ezequiel que los cielos se abrieron y vio Ezequiel una visión de Dios. Así que la voz de Jesús le ordena a Juan acercarse a la puerta celestial. En el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, Cristo había ordenado a Juan que se escribieran las cosas que han de suceder después de esto. Vamos a regresar al capítulo 19. Del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué es lo que vio Juan? Lo que va a narrar después del capítulo 4. Bueno, desde el capítulo 4 en adelante son las cosas que él vio, ¿verdad? O sea, en el capítulo 1 es la introducción, y le dice en la introducción, Juan, escribe las cosas que vas a ver. Bueno, ¿qué es lo que vio? El trono, ¿verdad? La adoración celestial, el rollo y el cordero, cómo el cordero abre los sellos, los 144,000, todo lo que narra del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22, eso es lo que Juan va a estar escribiendo. Y bueno, ahora entonces Juan tiene la oportunidad, ¿verdad?, de que él escriba lo que oyó y lo que vio. Y como una buena ilustración, como un buen ejemplo, así como Ezequiel nos sirvió de ilustración, que no solamente Juan había sido el único privilegiado, sino también fue el apóstol Pablo también, así Ezequiel, Juan y también fue el apóstol Pablo. Él fue llevado también, dice la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿verdad?, en una visión, y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. Así que Dios ha abierto el portal del cielo, ¿verdad?, para que Juan pueda ver el trono y él pueda revelar la soberanía del Señor Todopoderoso. Esa es la intención. O sea, el trono se le está permitiendo ver a Juan para que él pueda describir la soberanía que hay en el cielo, y que esta soberanía gobierna a la iglesia en la tierra, ¿sí?
Así que la voz que Juan escucha fue como un sonido de trompeta, ¿verdad? Dice en el versículo 1, estamos en el 1 apenas. Dice que, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Entonces, este lenguaje, ¿verdad? De trompetas, ¿verdad? Cuando los judíos oían, cuando los judíos leían que acerca de las trompetas, que las trompetas sonaban, es porque algo especial iba a ocurrir. O sea, entonces para el judío, ¿verdad? Estar escuchando este lenguaje que habla de las trompetas era algo muy importante, estaba por venir. Por ejemplo, cuando se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, las trompetas sonaron, ¿verdad? Cuando antes de ese evento, ¿verdad? En el libro de Josué, cuando el Señor pide que toquen las trompetas para que las murallas de Jericó caigan, se escuchan trompetas, ¿verdad? Cuando era un año nuevo, de acuerdo al calendario judío, se daban a escuchar las trompetas, ¿verdad? Cuando Pablo escribe en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, en la primera carta acerca de la venida de Jesús por segunda vez, dice Pablo que se escucharán trompetas de Dios. Cuando eran las fiestas de las enramadas, que significaba la protección que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, de vivir en tabernáculos, por años ellos construían, ya cuando fueron liberados, cuando entraron a Israel como tierra prometida, ellos en la fiesta de las enramadas toda una semana construían cabañitas de ramas de árboles con frutos y comían de los frutos y permanecían una semana ahí para conmemorar, para recordar que el Señor les había dado la provisión tanto alimentaria como de techo en el desierto. Se escuchaban trompetas en el día de las enramadas. Se escuchaban trompetas en el día de la Pascua, una de las fiestas importantes. En las 3 fiestas más importantes anuales se escuchaban siempre las trompetas. Así que ahora Juan escucha trompetas y sabe que algo importante va a pasar. Cuando los hermanos de las iglesias leen el capítulo 4 y leen que dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ellos saben que algo importante va a suceder. Para nosotros a lo mejor no, ¿verdad? Pues porque no es nuestra cultura, pero para los judíos sí, era una cultura muy, propia de ellos, claro, pero escuchar este lenguaje era sumamente importante. Así que es importante que pongamos atención en las frases, en lo que Juan usa como simbolismo, ¿no? En este caso las trompetas, dando a entender que algo muy interesante está a punto de ocurrir. Y vaya que fue interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante? Ver el control de Dios sobre las iglesias. Eso es lo interesante que iba a estar ocurriendo o que estaba por ocurrir. Bueno, entonces Dios abre, ¿verdad? El portal del cielo, ¿verdad? Para que Juan vea el trono y para que Juan vea esta soberanía, ¿verdad? Y para que él pueda revelar y hablar a la iglesia que el Señor Todopoderoso tiene el control. La voz que Juan escucha fue como un sonido fuerte para su vida y un saludo, ¿verdad? Para su vida, como diciendo, prepárate tú mismo, Juan, prepara la iglesia, porque la iglesia va a pasar por una situación buena para su vida, importante para su vida. ¿Cuál es eso? El pleno conocimiento de que Éfeso, por ejemplo, perdió su primer amor. Bueno, el Señor tiene el control y le va a ayudar a Éfeso para que Éfeso siga trabajando en ese amor que perdió. Y ya lo dijimos cuando vimos Éfeso. Años más tarde se escribe Policarpo, no Policarpo, otro autor, perdón por el nombre, no lo recuerdo, pero escribe también una carta a la iglesia de Éfeso, años más tarde. Quiere decir esto, por esas indicaciones, que Éfeso escuchó, ¿verdad?, el consejo de Dios, el trono en el cielo ayudó a Éfeso para que ellos continuaran en el evangelismo. ¿Algo importante iba a ocurrir? Sí, ocurrió muchas cosas importantes en la vida de la iglesia. Versículo 2 dice, y vi a un ángel, perdón, estoy en el 4, perdón.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice el versículo 2. Esta manera de escribir que se dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿verdad? Da la impresión de que Juan había recobrado de nuevo un estado normal de conciencia. Eso da la impresión, ¿verdad? Bueno, Juan fue arrebatado al cielo, y esta idea de arrebato está también difundida en la literatura judía. Igual también esta idea del arrebato no es algo nuevo, ¿verdad? Lo que Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses, que el Señor vendrá por segunda vez y arrebatará a su iglesia, y entonces estará con él por la eternidad. Pero esta no es una idea del Nuevo Testamento. O sea, aquí también Juan está siendo arrebatado al cielo para que él pueda ver esta visión. No es nueva, ¿verdad? También en el libro Primero de Reyes, usted puede verlo, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo número 19. Ahí encontramos, ¿verdad?, al profeta Micaías, que él vio al Señor sentado en su trono, y todo su ejército estaba junto a él. Bueno, vamos a verlo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Vamos rápidamente ahí a Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22, 19. Dice la palabra del Señor. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. O sea, ¿quién dijo? Micaías, ¿verdad? Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. O sea, es la historia, ¿verdad? Cuando Micaías el profeta profetiza la derrota del rey Acab. El rey Acab está en la batalla y dice, bueno, ¿vamos a ganar la batalla o no? Y sus aliados dicen, pues háblale a los profetas que siempre nos profetizan buenas cosas, aunque no ocurran, pero nos profetizan buenas cosas. Fíjense cómo estaba mal, ¿no? O sea, aquí rápidamente un paréntesis de la historia de Reyes. Cómo estaban tan mal los reyes en el tiempo de Acab, de Micaía, que ellos querían escuchar siempre lo bueno de los profetas. Decían, no, vamos a ir a la guerra, pero ¿cómo nos va a ir? Necesitamos un profeta para que nos diga cómo nos va a ir. Pues háblale a fulano y a sutano, que ellos siempre nos profetizan bien. Y uno dice, háblale mejor a Micaía. Dice, no, ese no, porque siempre nos profetiza mal. Siempre nos dice pues lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero no les gusta. Finalmente le hablan a Micaía, y Micaía es lo que dice, sí, vi al ejército, vi a Dios sentado en su trono, a todo su ejército celestial, y van a perder la batalla. Y lo mandan a encerrar porque les predice la verdad, porque no les predice lo que ellos quieren escuchar. Y ciertamente, ¿no? Si leemos todo el capítulo 22 y 23 de Primero de Reyes, vemos cómo Acab con todos sus aliados son destruidos. Y una lanza, dice, iban todos cubiertos, todos los reyes confiando en su armadura, en todo, pero una lanza, dice, que entró así en el cuello del rey Acab y lo mató. Así que era cierto lo que Micaía quería decir. Bueno, cerramos el paréntesis y regresamos a Apocalipsis, en donde vemos, ¿verdad?, que en la literatura judía no era nuevo, ¿verdad?, a hablar acerca de que el Señor tomaba a las personas, ¿no?, en un arrebato, ¿verdad? Pero también este versículo 4, el capítulo 4 de Apocalipsis no está hablando del arrebato, ¿verdad?, de la iglesia, que va a tener la iglesia. No habla de ello. O sea, está hablando únicamente de un arrebato personal, así como ocurrió con Pablo, como ocurrió con Micaía, como ocurrió con Ezequiel, con otros hombres. Entonces, también el profeta Amós, ¿verdad? Amós informa que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. No lo leemos para que no nos detengamos, pero usted ahí tiene las citas. Amós capítulo 3, versículo 7, puede ver cómo que también dice ahí en la palabra en Amós que el Señor no hace absolutamente nada sin darlo primero a revelar a sus profetas, es decir, para que la iglesia conozca cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo saben los profetas? Pues porque ellos tienen de una forma un arrebato y el Señor les permite ver lo que va a ocurrir. Esos eran los profetas en el sentido de escritura, ¿verdad? O sea, que escribían cosas que iban a pasar.
Entonces nosotros al leer este libro, este capítulo 4, debemos de entender esta ascensión celestial en un sentido espiritual. Ya lo dijimos, no hay ninguna base para ver un arrebatamiento de la iglesia, lo que habla en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, lo primero que Juan ve en el cielo es un trono. Eso es lo que ve Juan, es un trono, y simboliza la absoluta soberanía de Dios. Dios lo gobierna todo desde su trono. Esta visión entonces del universo gobernado por el trono antecede a la descripción de las pruebas por las cuales debe pasar la iglesia en el capítulo 6. O sea, fíjense qué importante, ¿verdad? Estamos diciendo que esta visión del trono y del rollo y del cordero, es decir, de Jesús, en el capítulo 5 nos va a hablar que es Jesús, ¿verdad? El cordero, el que abre el rollo, el que tiene la escritura. Y el capítulo 4 y 5 obviamente está antes que el 6, porque en el 6 nos van a presentar las pruebas que la iglesia va a pasar con la apertura de los sellos. Es decir, la destrucción que va a haber, hambre, pestilencias, guerras, muchas cosas se va a ver, pero los previene, ¿verdad? Previene a la iglesia, les dice, miren, van a pasar esto, pero recuerden, Jesús está en el trono. Y también ya se los dijo en el capítulo 2 y 3, iglesia, tienen deficiencias, están débiles, pero sí trabajen, pero no se preocupen, Jesús está en el trono, capítulo 4 y 5. Entonces, Juan escribe muy bonito, en medio de los problemas pone a Jesús, en medio de las dificultades está Jesús, en medio de cualquier situación trágica está Jesús, y está Jesús sentado en su trono, que lo que indica es la soberanía de Dios para nuestra vida. Eso es importante. Entonces, no solamente es para las iglesias de Asia el libro de Apocalipsis, es para nosotros, y nos conviene leer Apocalipsis. O sea, mucha gente, no, es que me da miedo leer Apocalipsis. ¿Cómo te va a dar miedo leer Apocalipsis? O sea, tú pues no eres cristiano, ¿cómo te va a dar miedo? Pues parte de la Biblia, y esto nos sirve a nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas en nuestra vida, pero si leemos no solamente estos 5 versículos, 6, toda la Biblia, pero sabemos que Dios está en medio de los problemas, no debemos temer absolutamente nada, hermanos. Bueno, entonces ya estamos diciendo, ¿verdad? Que lo que vio Juan en el trono está simbolizando la absoluta soberanía de Dios. Dios lo gobierna absolutamente todo. Versículo 3, dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, este versículo 3 nos habla acerca de algunas piedras preciosas, ¿verdad? Juan no hace ninguna representación humana de lo que ve. Eso es importante también. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. O sea, no era un aspecto de un hombre. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo? O sea, eran piedras, porque el jaspe, la cornalina, berilio, todo eso, pues son piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba sentado? ¿Era un hombre? ¿O eran piedras o qué era? No era un hombre. O sea, eso Juan no hace ninguna representación de aquel que se sienta en el trono bajo ninguna forma humana. O sea, no le pone forma humana, y eso es importante, y eso es bueno. Que no pongamos formas humanas a Dios en el trono, ¿verdad? Eso no, porque Dios es un espíritu. Entonces Juan lo que hace, lo presenta como el resplandor de la luz que emiten las piedras preciosas. O sea, eso es diferente. Dice el Salmo 104, versículo 2, Dios se cubre de luz como con un manto.
Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice: el Señor habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, la fuente de esta descripción es la visión del profeta Ezequiel. Otra vez regresamos aquí, si vamos a Ezequiel, por favor. Vaya rápidamente a Ezequiel, capítulo 1. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. No es cierto, capítulo 1 no. No, sí, estoy mal, perdón. Es que son 2 o 3 citas de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice el versículo. Ezequiel 1, 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Una semejanza de hombre que parecía. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Juan entonces está experimentando algo parecido, ¿verdad? Ya dijimos, no es nuevo lo que le está ocurriendo al apóstol Juan, pero es algo impresionante. Entonces, en Ezequiel capítulo 1, el texto que ya leímos, aquí el trono se presenta, ¿verdad?, como una piedra de zafiro rodeada de un arco iris, lo que Juan también describe algo parecido. En la antigüedad, hermanos, a estas piedras que se mencionan en Apocalipsis y en Ezequiel se les concedía un lugar de especial honor. Dice Ezequiel, usted busque a Ezequiel si gusta, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, jaspe y esmeralda, ¿verdad? También se encontraban en las 12 piedras que adornaban el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículos 17 y 20. Usted también, si lee, ahí encontrará la descripción de estas piedras. Entonces, a cada piedra se le ha asignado distintos significados, ¿verdad? El jaspe, por ejemplo, el significado es la majestad, la santidad o la pureza. La cornalina, lo que simboliza es la ira o el juicio divino. La esmeralda, la misericordia de Dios. El arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y era un arco iris semejante a una esmeralda, ¿verdad? Y el arco iris, lo que nos recuerda, pues es el pacto de Dios con Noé, ¿verdad? Además, el arco iris expresa la fidelidad de Dios en cumplir para siempre su pacto con su pueblo, y con él expresa su gracia y su misericordia. Entonces, estas piedras simbolizan en su conjunto la majestad de Dios y una belleza indescriptible. Eso es lo que Juan está viendo, ¿verdad? El trono del Señor, lo que simbolizan todas estas piedras, no que hayan piedras ni que haya un hombre, sino lo que simbolizan, que ya lo dijimos, ¿verdad? Está solamente mostrándoles la belleza del Señor, el poder del Señor, la soberanía, la santidad, la majestuosidad, la ira del Señor. Todos los aspectos que tiene el Señor se los muestra a la iglesia para que ellos sigan confiando siempre en la gracia, en la misericordia y en el poder que tiene Dios para con su iglesia. Hasta aquí vamos a parar, hermanos, en el versículo 3, y continuamos los 8 días en los siguientes versículos. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos las gracias, muchas gracias porque nos permites ver, Señor, la forma en cómo tú te has mostrado para tu iglesia, Señor. Sabemos que eres un Dios poderoso, conocemos tus atributos, Señor. Quizá
superficialmente, Señor, o muy intensamente los conocemos, Señor, pero sabemos de ti, Señor, sabemos de tu poder, sabemos de tu gracia, sabemos de tu amor, y te damos infinitamente agradecimiento, Señor, porque estás en la vida de la iglesia, porque tu trono, Señor, está estable, y porque tu poder está siempre, Señor, en las cosas presentes y en las cosas futuras. Siempre estarás con nosotros, Señor, guiando y cuidando de tu iglesia. Te pedimos por tu iglesia Getsemaní, que siempre la bendigas, Señor, que bendigas a sus familias y que en cada instante nosotros siempre sigamos confiando en tu poder. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas tardes.